quiero hablar un poco acerca del propósito de Dios en tu vida. Todos sabemos que tenemos un propósito de Dios en nuestra vida y bueno, tenemos que saber entender que no es el entorno lo que nos pasa, lo que nos rodea, lo que determina ese propósito, sino que es la misma mano de Dios, que es el Señor, el que trabaja todos los días en nuestra vida. Que a veces lo vemos, a veces no, a veces sentimos, a veces no, pero no por eso quiere decir que Dios no está trabajando. De hecho, muchas veces el Señor está tras bambalinas, está tras ese telón, ¿cierto? Trabajando nuestra vida y a veces no podemos entender y a veces no sabemos, no entendemos muchas cosas que nos pasan porque hay oportunidades que parece que perdimos, porque hay puertas que se cerraron frente a nuestros ojos y definitivamente yo creo que hay cosas que nuestro corazón tal vez no entendió. Hay cosas que el corazón no entendió y tal vez nos dolieron en lo más profundo de nuestra alma, pero nunca nosotros, por ninguna razón, motivo o circunstancia, debemos dejar que esos sentimientos se apoderen, ¿cierto? Hay cosas que de pronto vienen a tu vida y te tratan de decir, mira, rendite, date por vencido, es demasiado difícil lo que está pasando, lo que vives, pero yo creo que no hay nada tan difícil para Dios, ¿cierto? No hay nada tan complicado para el Señor. No hay nada que tú puedas hacer tampoco tan malo, tan terrible como para que Dios diga, bueno, detengo el propósito o dejo de hacerlo. No, es que el Señor no tiene feriados, días libres, vacaciones. Lo que Dios dijo para tu vida, eso se va a cumplir. Y el mensaje de hoy es va rumbo y va directo a tu corazón. Es un mensaje muy esperanzador, es un mensaje acerca de el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? El libro de Salmos nos relata a nosotros y nos habla del propósito de Dios. Y nos habla de una manera muy especial, nos dice el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto y es tu vida, eres tú. Y yo no sé si lo sabes, pero la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Dios tiene ese plan, ese propósito. Así lo veas o no, así lo entiendas o no, tienes que empezar a creer que viene una temporada buena. Tal vez tu vida ha estado marcada de temporadas complicadas, difíciles. Tal vez está en tu corazón ese problema ahora familiar. Mientras hablo te pones a pensar en esa deuda que tienes, esa situación emocional, lo que vives hoy a nivel espiritual. Pero creo que no importa de qué se trate el problema o cómo se llame la situación, Dios tiene el control. La verdad es que Dios tiene el control. La verdad es que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, por más que falles, por más que te has alejado tal vez de Dios. De una u otra forma Él te llama, ¿cierto? Y lo que ahora Dios te dice es, hijo, hija, prepárate para vivir la mejor temporada de tu vida, porque viene una temporada de gozo, de bendición. Tal vez tu vida estaba marcada de desesperanza, de retrocesos. Y tal vez en este momento me dices, bueno, yo la verdad es que estaba pasando un tiempo difícil. Yo, lejos de lo que estás hablando en este momento, he tenido una temporada de escasez, una temporada de miseria, una temporada donde las cosas no se dan. Pero yo creo que hay un tiempo para todo. ¿Cuántos saben que hay un tiempo para todo de parte de Dios? La palabra de Dios dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y yo creo que el tiempo de creerle a Dios ha llegado, el tiempo de bendecir el nombre de Dios, el tiempo de entender que el propósito de Dios no lo puede burlar nada ni nadie, llegó en este momento. Y por eso tienes que estar entendido en los tiempos. La palabra de Dios dice que la tribu de Isaacar estaba entendida en los tiempos. ¿Cuántas veces nosotros dejamos pasar oportunidades y desperdiciamos momentos, oportunidades únicas que vienen de parte de Dios? Tal vez por no saber identificar cuál es el momento perfecto. A veces pensamos que un mal momento es el fin de nuestra vida. A veces pensamos que esa ruptura tal vez, o ese divorcio, o esa falta de trabajo, o la falta de recursos, o el estar endeudado, o el estar enfermo, qué sé yo, lo que está pasando el día de hoy. A veces pensamos que es el fin de nuestra vida. Pero muchas veces Dios toma nuestra vida y nos dice y nos tiene que recordar por medio de esta palabra que ese no es el fin de tu vida, que más bien es el inicio de algo muy poderoso, de algo muy bueno que Dios va a hacer. ¿Lo crees? ¿Sí o no? La Biblia dice que con tremendas y grandes cosas Dios te va a bendecir y te va a responder. Y que muchas veces va a ser de fuentes insospechables. Yo la verdad no puedo decirte cómo, cuándo y dónde porque no soy Dios para saberlo, pero sí sé y estoy seguro que tenemos un Dios que tiene planes de bien y no de mal. Estoy seguro que tu momento difícil, lo que hoy tienes como una carga en tu corazón, lo que ahora me dices, la verdad es que no puedo más, usted no sabe lo que estoy sintiendo. Es muy fácil hablar desde ahí tal vez, pero no es lo mismo que esté en mis zapatos viviendo. Cada uno sabe lo que está sintiendo, ¿cierto? Solo tú y el Señor saben el dolor profundo de tu corazón. Solo tú y el Señor saben lo que has vivido, lo que has pasado. ¿Cuántas veces tal vez te has sentido frustrado? ¿Cuántas veces has sentido tal vez esas punzadas en tu corazón? Que tal vez sientes que no puedes más, que tal vez sientes que estás solo, que Dios te abandonó. Pero hoy te vengo a decir de parte del Espíritu Santo que no es tan malo como parece. Lo que vives el día de hoy no es tan malo como parece. Y quiero que vayamos un poco vamos a hablar un poco acerca de este tema y quiero que vayamos, antes de iniciar con esta palabra del propósito de Dios en nuestra vida, que es lo que nos enseña el Señor y lo que nos va a hablar también acerca del salmista David.
Quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 6, verso 25, porque creo que una de las peores cosas, y hasta peor que una enfermedad en esta vida y en este momento del mundo, es el afán y la ansiedad. Hay enfermedades que no son tan fuertes como esto, hay enfermedades y todo lo que pasamos a nivel de pandemia, virus y demás, que le aseguro que no han afectado tanto como el afán, la ansiedad y la preocupación. Mucha gente empieza con afanes, preocupaciones, todo esto se va haciendo como esa pequeña bola de nieve que agarra fuerza, se hace tal vez enorme hasta que ya es incontrolable, ¿cierto? Y la Biblia dice, y me enseña Jesús, que muchas de las enfermedades de hoy en día empiezan con una pequeña preocupación. Tal vez en este momento te pones a pensar, y si es cierto, han habido preocupaciones a nivel personal, preocupaciones en tu trabajo, tal vez por algo que no se da, por algo que esperas, por una llamada que estás esperando o por los problemas de la vida. ¿Quién en este momento no tiene problemas y quién en este momento no tiene cosas que tal vez ahora se pone a pensar son difíciles, son complicadas, que tal vez no están en nuestra mano, no están bajo nuestro control, y tal vez eso nos trae mucho afán, mucha preocupación, mucha ansiedad? Bueno, tenemos que cuidarnos de esto porque la ansiedad muchas veces puede nublarnos acerca del propósito de Dios. No debemos estar ansiosos, sino tenemos que darle el control al Señor. No debemos dejar que esa ansiedad, la preocupación. Hay gente que tiene un pensamiento todo el día en su cabeza y ese pensamiento le rebota de un lado a otro, ¿cierto? Hay gente que toda la vida piensa, ¿y si pasa esto? ¿Y si no se da aquello? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si al final de la vida termino mal? ¿Y si al final de la vida termino tal vez en la desgracia? Si no se me da, ¿qué va a pasar con mis hijos, con mi familia? Y tenemos muchas preocupaciones que están infundadas en el corazón por temores, por miedo, ¿cierto? Y todo eso nos preocupa. La mayoría de cosas que tenemos en nuestra mente que a veces tememos no van a pasar. No van a pasar. Tenemos que estar felices, agradecidos con el Señor, porque aunque hoy el tiempo es complicado, aunque hoy la temporada es difícil, creo que Dios tiene el control. ¿Cuánto puede levantar las manos y decir Dios tiene el control? Podemos estar seguros, tranquilos, porque el Espíritu Santo de Dios tiene el control de nuestra vida. Mateo capítulo 6. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 6, 25. Cuando nos habla Jesús acerca del afán y la ansiedad, esto está en Lucas 22, del 22 al 31. Yo lo voy a leer en Mateo 6, 25. Dice Jesús, palabras en rojo en tu Biblia, dice la Biblia: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Dice, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Porque no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves de los cielos, dice Jesús, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice la palabra, las alimenta. Ahora la pregunta que hace Jesús, importantísima: ¿no valéis vosotros mucho más que ella? Dice la palabra de Dios. 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Ojo lo que dice, no hay preocupación que haya cambiado una situación, sino solo una oración, solo estar metidos en el Señor. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Dice la Biblia. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, dice la Biblia, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, todas las riquezas, dice la palabra, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ojo lo que dice, una pregunta retórica para cada uno de nosotros, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Podés creerle a Dios en este momento que Él va a hacer cosas grandes? ¿Puedes creerle a Dios en este momento que Él tiene en sus manos tus preocupaciones, todo lo que necesitas, no solo lo que quieres, lo que necesitas? ¿Puedes creerle a Dios en este momento? Dice, porque los gentiles, dice la palabra del Señor, 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, ojo lo que dice, buscan todas estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo veo acá a un Padre Celestial, a un Dios que tiene cuidado de todo lo que estoy pasando, de todo lo que necesito. Veo a un Dios que nunca me va a dejar por nada ni por nadie. Dice la palabra de Dios, Él sabe que tienen necesidad. Pero no sean ustedes como los gentiles. Mucha gente nada más anda detrás de lo que le hace falta. No es que aman a Dios, no es que anhelan a Dios. Dice la Biblia, algunos piensan solo en lo que tienen que vestir, en lo que tienen que comer, pero no aman a Dios. Y vean lo que dice. Pero busquen primeramente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, dice la palabra de Dios, os serán añadidas. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dice, basta a cada día su propio mal. Yo siempre he dicho en esta vida que no podemos contar con dos cosas.
Número uno, una de ellas es el pasado. La verdad es que cualquiera diría, bueno, me gustaría viajar al pasado, ir al pasado a cambiar algunas cosas, algo que sucedió, algo que podría tal vez cambiar, que ahora sé que estuvo mal o es una decisión que puede haber cambiado. Pero ninguno de nosotros puede ir al pasado, ¿cierto? El futuro es incierto. Por eso, lo que Jesús nos quiere decir en este momento es que vivamos el día de hoy, que no tenemos por qué preocuparnos por el futuro que tal vez no sabemos, pero es cierto, no lo sabemos, pero confiamos en Dios. No tenemos que preocuparnos ni lamentarnos tanto por ese pasado. Hay pasados que ya no tienen futuro, que no vale la pena recordarlos. Y Jesús dice, bueno, basta cada día su propio afán. Hay gente preocupada, afanada, llena de temores, de miedos, pero no os afanéis por el día de mañana, dice la Biblia, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Sabes? Yo no sé qué es lo que te puede estar preocupando. De pronto me estás mirando y ahora hay angustia en tu corazón. Se te vienen tal vez a la mente todas esas noches donde has estado angustiado, tal vez pensando cómo vas a pagar, tal vez lo que tienes que pagar, o cómo vas a suplir tu familia. Tal vez has estado pasando un tiempo complicado y dices, bueno, la verdad es que ya no sé qué hacer, me siento solo. Dios te dice, no os afanéis, no te preocupes por el día de mañana. Lo que va a pasar mañana tendrá su desafío y su reto, pero mañana, hoy tienes que concentrarte en lo que estás viviendo el día de hoy. A veces dejamos de percibir detalles, ¿saben? Porque nos acostumbramos a muchas cosas. A veces dejamos de ver a Dios trabajando en nuestra vida porque nuestra mente está en el futuro. Estamos 1, 2, 3 semanas adelante, un mes, pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr, cómo voy a salir de esto. Pero Dios te dice, deja de preocuparte por eso. Cuando llegue el momento, ahí vamos a ver, te dice Dios. Pero hoy preocúpate por este momento, el presente. La verdad es que el presente es todo lo que tenemos. Yo creo que hay gente que en este momento tal vez ha dudado, ¿cierto? Si hoy se pone a pensar usted en toda su realidad, tal vez usted duda de que ese propósito se vaya a cumplir. ¿Cuántos en este momento me ven y dicen, bueno, la verdad es que no sé si el propósito de Dios se va a cumplir porque estoy pasando por uno o por varios malos momentos? Pero la vida se trata de que usted le crea a Dios. Al final la vida y la fe no se trata de lo que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no podemos hacer. La vida se trata de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y que aún en medio de tus momentos difíciles, aún en medio de tus fragilidades, de tus frustraciones, ahí trabaja el Señor. Tal vez no puedes entenderlo, no puedes verlo, pero en medio de tu mal, Dios trabaja para bien. Y en la Biblia yo veo un patrón muy poderoso, muy especial, que es el patrón de mal para bien. Todo lo que ahora estás pasando que parece malo, todo lo que ahora de pronto vuelves a ver con tus ojos y tal vez te causa tristeza, dolor, amargura del corazón, que con solo pensarlo tal vez quiere llorar, todo eso Dios lo utiliza, lo toma para nuestro bien, ¿cierto? Por eso dice que a los que amamos a Dios, Romanos 8:28, Romanos capítulo 8, verso 28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero tenemos que dejar todas esas preocupaciones en las manos de Dios. Por eso yo veo aquí en esta historia que vamos a comentar un poco en el Salmo 138:8, a un David, veo a un salmista que la verdad no la estaba pasando nada bien. A veces pensamos que muchos hombres y mujeres en la Biblia hablaron de qué sé yo, tal vez en un hotel 5 estrellas, o subidos en una nube sin preocupaciones, o tal vez en una playa paradisiaca, ¿cierto? Tomándose un coco. Pero la Biblia dice que estos hombres de verdad la estaban pasando mal, que cada uno de estos hombres y mujeres que hablaron palabras de esperanza, que hablaron en su momento difícil, la estaban pasando mal. No eran momentos fáciles, no eran bonitos, no eran la verdad para nada gratificantes, pero se llaman valientes por lo siguiente: los valientes no son los que tienen la vida perfecta, los valientes son los que tienen aún la vida hecha pedazos, pero nunca dejan de creerle a Dios. Y tal vez ahora me ves y dices, bueno, la verdad es que mi vida está hecha a pedazos, la verdad es que yo estoy pasando un tiempo difícil, pero mi pregunta es en este momento, ¿podés atreverte en esta hora a creerle a Dios y hablar palabras de esperanza, palabras de vida? Al final la Biblia dice, todo lo que hables del fruto de tus labios se sacia tu vientre. Y yo creo que cada uno de estos hombres lo entiende perfectamente. Cada uno de estos hombres y mujeres en la Biblia sabe que lo que habla al final eso es lo que va a vivir. Cada uno de nosotros vive el resultado de lo que habla, de lo que piensa. Por eso dice, de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios. En el libro de Lucas, habla la boca. Lo que abunda tu corazón, eso es lo que da, ¿cierto? Yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese corazón, que muchas veces lo tenemos de piedra, pero que lo transforme, que lo cambie por ese corazón de carne. Aquí vemos en la Biblia un hombre que la estaba pasando mal. La verdad es que si nos ponemos a pensar en una balanza, la vida de David, de este hombre, no fue tan fácil. Dice la palabra que su hijo lo quería matar. En su momento fue un adúltero, fue un asesino. La verdad es que este hombre tuvo un sinfín de preocupaciones, un sinfín de cosas que
que tal vez no se comparan a las de nosotros. Son preocupaciones terribles, el doble o el triple de peores que las que hoy podemos pasar. Pero este hombre siempre habló desde la perspectiva de la fe. Y cuando el hombre quería caer, porque había varias veces donde tal vez él se sentía mal, todos somos humanos y la humanidad de él estaba tal vez frágil, pero él decía: bendice alma mía al Señor. Se hacía un autoexamen, un autoanálisis, y se decía al mismo: bendice alma mía, no olvides los beneficios de Dios, porque aunque ahora la estamos pasando mal, hay mucho por creer, hay mucho por hacer. Vamos a ir a la palabra de Dios, Salmo 138. Salmo capítulo 138, verso 8, dice la palabra de Dios que aún con todas las fallas que pudo haber tenido David, aún con todos los momentos difíciles, porque no fue perfecto. El hombre de Dios no es perfecto. El hombre de Dios no es el que está exento a los problemas. El hombre de Dios es el que aún con todas las fallas, aún con todos los errores, determina en su corazón creerle a Dios y salir adelante. Muchas veces tenemos que entender esto. A Dios no lo tomó por sorpresa nada, ¿cierto? Dios elige a Pedro sabiendo que lo va a negar. Dios elige a Judas sabiendo que lo va a traicionar y lo va a vender. Dios nos elige a todos sabiendo que vamos a fallar, sabiendo que no somos perfectos. Pero el hombre y la mujer de Dios no se determina al final si fue perfecto o si no cometió errores. El hombre y la mujer de Dios se determina si en medio de todo lo que sucedió y lo que le pasó en la vida tuvo actitud. Porque la verdad es que ninguno de nosotros puede controlar lo que viene. Ojalá pudiéramos decir: bueno, este problema sí, este problema no, endeudado tal vez sí, pero una enfermedad no. No podemos elegir. Hay cosas que a nuestra vida vienen a veces de repente, no las esperamos o no contábamos con ellas, pero vienen. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir o le vamos a creer a Dios? ¿Nos vamos a rendir y vamos a dejar que los problemas de la vida nos hagan pedazos? ¿O vamos a tomar una palabra y una promesa de Dios? Porque si yo leo la Biblia de este propósito del cual Dios habla, de este proyecto del cual Dios habla, no tiene fecha de vencimiento, no caduca, ¿cierto? Este proyecto de Dios se cumple siempre y cuando, bueno, nosotros tengamos la capacidad. Hay gente que dice: bueno, yo la verdad me rindo, yo la verdad no puedo más. Ahí está usted terminando con su propósito, no porque Dios quiera o no porque Dios lo haya detenido. Terminaste con tu propósito porque tal vez tuviste miedo o temor o te quisiste rendir, ¿cierto? Te quisiste dar por vencido antes. Entonces, la mayoría de nosotros no puede controlar las tormentas, lo que le sucede en la vida, pero sí podemos tener la actitud. ¿Con qué actitud hoy afrontamos la enfermedad tal vez de ese familiar, de ese hijo? ¿Con qué actitud estamos enfrentando el que nuestro hijo esté en drogas o nuestra hija esté en drogas, rebelde, lejos de casa, o tal vez la ruptura matrimonial o el problema familiar? ¿Cómo estamos afrontando las situaciones de la vida? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora, porque según la respuesta, así es como van a venir las respuestas también de Dios, las bendiciones de Dios. Si tenemos una mala actitud ante todas las situaciones de la vida, lo más probable es que nos vaya mal, ¿cierto? Por eso el salmista habla de la paciencia y le dice al Señor: Señor, en tus manos, no en las mías, porque la verdad es que si fuera por mí, si dependiera de mí, yo desearía que todo se solucionara ya, que todo saliera ya, ¿cierto? Pero este mismo hombre dice: en tus manos están mis tiempos. ¿Cuántas veces le tenemos que decir nosotros al Señor: Señor, en tus manos están mis tiempos? Ayúdame, Señor, porque la verdad es que a veces nos desesperamos, a veces sentimos que no podemos más, a veces sentimos que estamos solos, que nos abandonaste. Pero ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer en este momento preocupándonos? ¿Qué podemos lograr en este momento con la preocupación, con el afán? Yo creo que nada, pero sí podemos, con una oración, con una devoción al Señor, siempre con esa comunión, cambiarlo todo. Y quiero que usted lea conmigo Salmo 138, 8. David dice, aún en medio de todas sus dificultades, sus errores, sabiendo que Dios lo ama y no dudando nunca de ese plan, de esa misión, de ese propósito que Dios tiene, dice: Jehová cumplirá, Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, dice, oh Jehová, es para siempre, dice. No desampares la obra de tus manos. Vea lo que le pide el salmista al Señor. Este versículo nos dice que Dios tiene un propósito muy especial para nuestra vida y que lo va a cumplir. No llama a Dios a alguien para dejarlo botado. ¿Sabe? Yo creo que la persona que está mirando esto tiene que saber algo. Esto no es casualidad. Si lo está viendo es por algo y para algo. Dios no te ha traído hasta acá para dejarte solo. Dios no te trajo hasta acá para abandonarte o para que al final de la vida te ahogues. ¿De qué sirve cruzar todo un mar de tristezas, de procesos, de retos, si al final te vas a ahogar, ¿cierto? No, Dios te trajo hasta acá para que entiendas que desde el principio hasta el final tú has dependido de Él.
que desde el principio hasta el final, aunque sí han habido personas, cosas, momentos que se han querido y han tratado de levantarse contra ti, pero que nada de eso va a poder contra ese hombre, esa mujer de Dios, ese hombre, esa mujer que le crea al Señor. Por eso dice David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y le pide al Señor: no desampares la obra de tus manos, porque muchas veces tenemos que entender que aunque nos sentimos abandonados y solos, tal vez en este momento usted tiene que ponerse a pensar en esto: ¿cuál fue el proyecto? ¿Cuál fue el propósito que Dios había establecido en tu vida? Y tal vez se ha visto o se ha querido ver tal vez frustrado, o el enemigo y las personas han querido detenerlo. Ponete a pensar en eso. Póngase a pensar en eso, porque eso mismo es lo que Dios está cumpliendo. Y yo creo que estamos entrando en un tiempo donde Dios acelera en lo sobrenatural. Todo lo que has estado esperando, todo lo que has llorado, todo lo que has clamado. ¿Te acordás de esas noches, tal vez donde no podías dormir, donde tal vez no podías considerar el sueño o dependías de pastillas? ¿Recordás todos los momentos amargos que viviste, todos los momentos complicados en la vida? Bueno, créele a Dios en este momento, porque todo eso se acelera ahora en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 139. David también nos habla acerca de que nada en la vida es casualidad, y que Dios no es un Dios aleatorio, Dios no es un Dios que improvisa con nuestra vida. Mucha gente dice: bueno, es que no sé, tal vez esto no estaba pensado o presupuestado en el plan de Dios. Pero déjame decirte algo con todo el corazón. Cuando estamos en el propósito de Dios, cuando le creemos al Señor, hasta los errores de la vida, hasta los errores que cometemos nosotros, Dios los utiliza para nuestro bien. Hasta las fallas que cometiste, los errores que cometiste, Dios los utiliza en este momento para tu bien, para que llegues a ese plan, a ese propósito especial que Dios tiene para ti. Tal vez has tenido dificultades, complicaciones, y yo creo que nadie más que tú ha sabido cuánto has sufrido, cuánto dolor ha tenido tu corazón. Has estado a veces con el corazón hecho pedazos, y te duele porque a veces tal vez nadie te entiende, nadie lo ve, pero Dios dice: yo te he visto, no te rindas, yo he visto tu dolor, he sentido también ese dolor, he sentido tu preocupación, tu frustración, pero te digo, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Porque David se dio cuenta de algo: aún con miles de errores y miles de situaciones, Dios nunca lo abandona a uno. Que el Espíritu Santo de Dios nunca nos deja, que el Espíritu Santo de Dios nunca nos abandona. Que tal vez ahora pasamos tiempos difíciles, claro, ¿quién no pasa por situaciones complicadas? Pero que Dios nunca nos va a abandonar. Algunos tal vez en estos días te dieron la espalda, otros te traicionaron, otros hablaron mal de ti, otros tal vez han tratado de verte en lo peor, pero el Espíritu Santo de Dios quiere verte bien. Mira lo que dice Salmo 139, 16. Dice en esta hora la palabra de Dios, un mensaje que David nos da y nos enseña por qué tenemos que confiar en el Señor. Dios nos ayuda a comenzar y eso es poderoso, pero también nos ayuda a terminar ese plan y ese propósito, no solo lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere y lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, dice la palabra de Dios, que fueron luego formadas, dice, sin faltar una de ellas. O sea, lo que Dios tiene para nosotros, nosotros no lo podemos imaginar, ¿cierto? Ese propósito, o lo que le voy a decir, es el propósito de Dios. Su propósito, no tu propósito, es el que se va a cumplir, el de Dios. A veces nosotros pues queremos algo y anhelamos algo, pero cierto, a veces no se va a dar porque Dios sabe que hay cosas que no nos convienen. Por eso tenemos que confiar en que el plan de Dios es mejor que el nuestro. No es el propósito que vos querés, porque hay cosas que tal vez nosotros queremos, pero que no son de bendición, no van a ser de beneficio. Tal vez hasta de pronto nos pueden echar a perder y no lo sabemos porque nosotros no somos Dios, pero Dios lo sabe, Dios ve y Dios dice, bueno, esto no es para vos. Por eso siempre digo, cuando pase algo bueno en tu vida, cuando se abre una puerta, dale la gloria a Dios. Pero también cuando algo pase y sientas que es malo, negativo, o que parezca aparentemente que es una puerta que se cerró y te dolió mucho, dale gloria a Dios. Porque Dios es bueno cuando abre puertas, pero también cuando cierra es bueno. No sabemos de qué nos está protegiendo. Por eso dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Desde que tú naciste, es más, desde antes, dice la palabra de Dios, de que tú nacieras, Dios tiene un plan y un propósito extraordinario. Desde antes que tú nacieras, tal vez eras un embrión y la Biblia dice que ya Dios tenía un plan, un propósito para ti. Claro, llegaste a la vida y tal vez escuchaste lo que no tenías que oír, tal vez escuchaste gente, te llenaste de temor, de miedo y aquí estás.
pensando que tu vida no vale nada, pensando que no puedes lograrlo, eres capaz, eres suficiente. Porque la Biblia dice que eres más que vencedor. No estás perdido. Hombre y mujer que me está mirando, te digo de parte de Dios, no estás perdido. Vienes a entrar, vienes a este momento y estás viendo esto en este momento porque vas a entrar a una nueva temporada en el Señor. No es casualidad que vengas a este canal de YouTube o a este Facebook, tal vez con todas las preocupaciones que tienes en tu corazón, o tal vez escuches en la radio y dices, bueno, eso suena poderoso, extraordinario, pero la verdad es que mi vida está acabada. Tal vez no hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda lograr. Yo creo que Dios te equipó y te hizo más que vencedor. Uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es que a veces nos falta esa fe y esa autoestima para creer que somos capaces de muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, segunda de Timoteo dice, la palabra de Dios, que no te ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino de ¿qué? 3 cosas, dice la palabra, poder, amor y dominio propio. Y muchas veces estamos tal vez cegados por los temores y pensamos que Dios nos equipó con esa cobardía, con el temor, con el miedo. Y vamos caminando la vida y afrontamos las situaciones que vienen, los momentos que vienen con el temor. Pero Dios te dice, yo no te di eso. Si ahora mismo usted decide caminar bajo el temor y hacerle caso a eso, bueno, Dios dice, eso no es mi culpa. Dios te dice, yo te equipé con espíritu de poder, amor y dominio propio. La pregunta es, ¿le crees a la palabra o le crees a la circunstancia o a la situación? Dios te equipó con esto, no con temores. Por eso a veces tenemos que darnos cuenta, porque hasta el diablo sabe de lo que tú eres capaz. ¿Sabes quién es el único que duda acerca de su propia capacidad? Sos vos mismo, eres tú. Tú estás dudando acerca de la capacidad. El diablo te tiene miedo porque él sabe lo que eres capaz. El diablo tiene miedo porque sabe que cuando oras, cuando te metes con Dios, eres un hombre o una mujer renovado y renovada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el enemigo lo que dice, bueno, un momento, dice el diablo. Algo tengo yo que cambiar. La Biblia dice que él tiene el poder de este mundo, ¿cierto? Él puede cambiar las atmósferas. El libro de Juan dice que Dios le da la autoridad. Y muchas veces lo que el diablo hace es hacerte creer que lo que estás viviendo, lo que vives en esta hora es justo lo contrario a lo que Dios prometió. Entonces está viendo el diablo en el cielo la bendición y dice, algo tengo yo que hacer. Es que algo tengo yo que hacer. Tengo que engañarlo, tengo que meterle temor, tengo que meterle miedo. Y tal vez usted se la creyó en algún momento de la vida y caminaste durante mucho tiempo. Pónganse a pensar en esto. ¿Cuántos años, cuánto tiempo caminaste con ese temor? No has logrado cosas porque todo te da miedo. Te da miedo lanzarte al agua, te da miedo hacerlo, te da miedo intentarlo. Pero dice Dios, llega la hora donde te vas a mandar al agua. Llega la hora donde vas a hacerlo ahora en el nombre de Jesús. Como cuando Pedro echa la red. Tal vez no había pescado nada en toda la noche, pero echa la red en el nombre de Jesús. Ahora lo vas a intentar de la mano de Dios. Y vas a ver los resultados poderosos. Porque yo creo que Dios no te dejó, Dios no te abandonó. No ves esto por casualidad. Si Dios fuera un Dios de casualidades, imagínese usted, es un propósito muy especial que veas esto. Dice la palabra de Dios, entonces, que desde el principio, desde antes que fuéramos tal vez creados, incluso en el vientre de nuestra madre, ya Dios te puso el chip y te puso el ADN del propósito y el proyecto que se va a cumplir. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, verso del 11 al 12. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios abarca solo algunas cosas. Tal vez alguien dice, bueno, tal vez el Señor me bendiga en lo emocional, pero tal vez tenga que luchar siempre con una situación, qué sé yo, espiritual, o tenga que luchar tal vez con una carga, una situación de deuda. A veces pensamos que Dios solo trabaja por partes, ¿cierto? Pero Dios no te trae hasta acá para dejarte bien en unas áreas y en otras no. Dios no permite cosas en tu vida para que al final estés bien en unas y bien en otras, porque eso se llama inestabilidad, ¿cierto? Y Dios no es un Dios inestable, Dios es un Dios de cosas completas. Cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto y Dios no ocupa ayuda, ¿cierto? Es totalmente cierto, no necesita Dios de nosotros, pero sí tenemos que saber que la confianza en el Señor, el estar seguros de quiénes somos, de qué es lo que vamos a recibir, marca la diferencia. Hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Una persona que no sabe para dónde va, tal vez se para en la parada del bus y no sabe qué está esperando. Se puede montar en cualquiera, puede detenerse en cualquiera, va a cualquier lugar, para tal vez en el lugar peor, en el que tal vez no tenía que ir, pero ahí estuvo porque tal vez no supo para dónde iba. Y uno de los errores en la vida cristiana es no saber quiénes somos, no saber para dónde vamos. Somos hijos de Dios que le creemos a su palabra, somos hombres y mujeres llenos de destino, de propósito. Sabemos para dónde vamos, sabemos dónde tenemos que detenernos, sabemos a dónde tenemos que seguir. Y creo que las batallas de la vida son para que entendamos que dependemos de Dios. Las batallas de la vida son para que nos humillemos más fuerte delante de Dios. No son para destrozarte. Alguien me estaba diciendo en estos días
es que yo estoy pasando un momento difícil y siento que hasta acá llegó mi vida. Siento que ya no hay nada que hacer. Yo le dije, eso no es para tu destrucción. Los problemas no son para tu destrucción, son para tu bendición. Así sea el problema de cualquier índole, son para tu bendición. Dios toma eso y quiere bendecirte y te dice, hijo, tienes que seguir. Es que no te traje acá para que claudiques, para que te rindas. No somos de los que retroceden para perdición, dice el Señor, somos de los que avanzan de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Este propósito de Dios abarca todo, ¿cierto? Tal vez usted me dice, bueno, yo de pronto me tiene que ir bien en el trabajo, pero como nada es perfecto, dice alguien, tal vez en el amor me va mal, nunca voy a conocer a la persona correcta, nunca voy a conocer tal vez a la persona que me ame, siempre voy a estar sufriendo en esto. Y resulta que eso fue lo que le llegó porque usted, tal vez eso fue lo que pensó, eso fue lo que usted atrajo, ¿cierto? Siempre digo que somos como imanes. Cada uno de nosotros somos como imanes, atraemos todo lo que decimos, atraemos todo lo que pensamos y por supuesto hay gente que vive lo que está trayendo. Entonces, el plan de Dios y el propósito de Dios, el proyecto de Dios abarca todo, ¿cierto? Todo es para la gloria de Dios. Dice la palabra de Efesios 1 del 11 al 12, capítulo 1, verso 11 al 12, dice la palabra de Dios. En él asimismo, dice la palabra, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice la palabra de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que lo que pasa no es casualidad, ¿cierto? Según el designio de su voluntad. A fin de, dice la palabra de Dios, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de Dios, quiero que usted entienda esto, el propósito de Dios no se trata de usted ni de mí. El propósito de Dios se trata de Él. A veces hay gente que hasta se enoja con Dios porque cree que toda su vida gira en torno a Él, que todo el universo gira en torno a ese problema y a esa persona que tal vez está pasando un mal tiempo. Pero ¿sabe qué? En realidad todo le tiene que dar la gloria a Dios. No se trata de usted y de mí, se trata de Dios. Y a veces el propósito de Dios va a ser un poco confuso para nosotros. No sabemos por qué tenemos que sufrir, no sabemos por qué tenemos que pasar por muchos desiertos que vamos a pasar en la vida. Pero tenemos que confiar en Dios. No podemos dejar todo tirado solo porque estamos pasando un mal tiempo. Porque si ese problema le da la gloria a Dios, si ese problema está llevándonos y nos acerca más al Señor, bienvenido es. Fue para su gloria. No es tan malo como parece. Pero tenemos que seguir, tenemos que continuar. Tú no fuiste creado para quedarte ahí en el piso. No fuiste creado para quedarte en el suelo. La Biblia dice, vea, que Dios todo lo hace y todo lo permite. O sea, de verdad podemos creer nosotros que si Dios permite este proceso que pasamos en nuestra vida, es porque Él sabe que nosotros podemos con eso y mucho más. Porque a veces decimos, bueno, seguro fue una mala decisión, trajo la mala consecuencia y aquí estoy viviendo. Pero dice la Biblia que todo Dios lo hace, que si recibes algo, eso viene del cielo, viene del Señor. Así sea tal vez un problema, Dios lo encaminó para bien. Así sea tal vez una consecuencia que vino por tus malas decisiones, bueno, Dios lo encaminó para bien. Porque Dios es tan bueno, tan poderoso, tan especial contigo, que ha tenido cuidado y aún tus errores los transforma para bien, aún tus fallas las transforma para bien. Pero tu problema es que dudas demasiado de ese propósito del Señor para tu vida. Dudas demasiado de que Dios pueda convertir a esa familia para Cristo. Alguien me dice, mi meta en la vida es que mi familia venga a los pies de Cristo. Pero la verdad es que ahora lo veo imposible. Pero es que la obra no la hace usted, la obra no la hago yo. A veces pensamos que es que la obra la hacemos nosotros y que si no podemos, entonces ya no hay nada que hacer. La obra la hace Dios. Deja que Dios trabaje. Tu familia, esa familia que ahora parece que no tiene remedio, Dios la tiene en su control. Tal vez tu situación emocional, tu enfermedad, eso que dices que ya no hay nada que hacer, estás desahuciado, Dios tiene el control. Pero créele a Dios, que no se te vaya la vida al final pensando que estás perdido, pensando que no hay nada que hacer. Uno de los hombres más probados en toda la Biblia, creo que hoy que estamos hablando de David, aún con todas las situaciones que pasó, David dice, estoy seguro, totalmente convencido en el corazón, Jehová cumplirá su propósito en mí. Una seguridad que salía de su corazón y que por supuesto la decía, pero uno de los hombres también que me impacta mucho su historia, me gusta mucho la historia de este hombre, es la historia de Job. Cómo Job, después de ser justo, de ser el más rico de todos los orientales, de tenerlo todo, cómo dice la palabra de Dios que lo llega a perder todo. Pero cómo dice la Biblia también que tuvo la actitud correcta para salir adelante de sus problemas. No se puso a claudicar, no se puso a escuchar a su esposa, ¿cierto? Hay gente que en medio de los procesos, en vez de ayudarnos, nos vienen a arrestar. Y para
para que usted vea que esto es cierto, miremos el caso de Job. Dice la Biblia que todo lo pierde y su esposa le dice, bueno, maldice al Señor. ¿Qué clase de Dios te hace eso? Mejor buscate a otro, buscate otra religión, cambiarte, mejor andar y te matás y maldices al Señor. Y tal vez cualquiera en ese momento de vulnerabilidad en el que estaba Job hubiera dicho, bueno, sí, la verdad es que ¿por qué un Dios bueno, que dice ser bueno, le hace algo malo a un hijo que ha actuado bien? Porque la Biblia dice que era un hombre justo, no había cometido errores, no había cometido algo como para decir, bueno, se lo merece. No, dice la palabra que el mismo enemigo vino a tratar de tentar al Señor, a decirle, bueno, déjame probar a Job, porque él todo lo tiene, así cualquiera te va a alabar. Y Dios le dice, ok, probalo, quítale todo menos la vida. Y ahí empieza el calvario para Job, la prueba de Job. Pero dice la palabra que él nunca, sí maldijo el día en que nació, tuvo sus momentos porque era un ser humano, pero nunca maldijo al Señor. Nunca le echó en cara al Señor, ¿por qué me haces esto? Nunca le dijo cosas tal vez de las cuales tal vez se pudiera arrepentir. Aún así yo creo que este hombre, cuando fue restituido después, porque todo lo tuvo al doble, pudo entender el propósito. Por lo menos unas 6 veces Job le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué pasé por esto? ¿Por qué pasé por esto? Por lo menos no voy a caer en el error de claudicar o de maldecir tu nombre, pero decime, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Si la verdad es que todo lo he tratado de hacer bien, he sido bueno, he cuidado a mis hijos, a mi mujer, he tratado de hacerlo mejor, he sido justo en esta tierra, ¿por qué me haces esto? Y la Biblia dice que por lo menos 6 veces le pregunta Job al Señor y en todas lo deja sin respuesta, lo dejó en visto, no le da respuesta, pero creo que al final de su vida, al final de la historia de Job, porque dice la palabra que murió lleno de días, lleno de vida y con todo restituido al doble, él pudo entender algo que hoy podemos entender nosotros, que no es tan malo lo que estamos pasando, si eso que vivimos el día de hoy nos va a bendecir al doble de 100 por 1. Y tal vez no solo por lo material, sino porque vas a salir con más unción, vas a salir lleno de esos milagros, vas a salir con esa actitud de gozo, de esperanza, de paz, que no vas a salir igual. A veces los problemas de la vida vienen a formar nuestro carácter y a decirnos, viene una mejor versión de ti. Pero todo está en lo que le dije al principio, la actitud. ¿Qué hubiera ocurrido si Job simplemente se pone a escuchar a su esposa, tal vez hace lo que le dice, maldice a Dios y muere? Ahí hubiera terminado su vida. Pero vea cómo todo depende de una actitud. Cuando tenemos nosotros la actitud correcta, decimos, Señor, bueno, sé que hay un plan, hay un propósito, ese propósito se cumple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es el mejor consejo que te puedo dar? Seguí esperando en Dios, espera en el Señor, pacientemente espera al Señor, Él se inclinó y oyó mi clamor. No te desesperes, que de por sí desesperándonos, llenos de afán, de angustia, de ansiedad, no vamos a lograr nada. Espera en el Señor, porque algo muy bueno viene para tu vida. Si has esperado muchos, porque algo muy grande, recuerda que lo que más tarda es lo más grande, lo bueno tarda en venir. Y lo que Dios prepara para tu vida es algo poderoso, algo especial. No te des por vencido. Crea esta palabra y recíbala en el corazón. No se dé por vencido, siga adelante. Avanza aunque tal vez ya no tenga fuerzas. Cuando esa fuerza natural se acaba, pídesela a Dios. Pídele a Dios que te dé la fuerza, porque no fuiste llamado a claudicar, no fuiste llamado a ser de esos. Tal vez algunos se dieron por vencidos y algunos con tus problemas o menos de tus problemas se dieron por vencidos. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, tú fuiste creada para ver la mano de Dios, para ver la bendición de Dios. No te trajo hasta acá Dios para dejarte, para abandonarte. Dios te trajo hasta acá con un propósito muy especial, muy poderoso, que se va a cumplir en estos días. Por eso hoy podemos decir con todo el corazón, podemos anunciarlo en esta hora y podemos decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Puede levantar sus manos usted en esta hora y darle gracias a Dios. Puede levantar sus manos y decir, gracias Señor, porque cumples tu propósito en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi salud emocional, en mi salud espiritual, en el ministerio, en lo que tanto he estado esperando. Tal vez hay alguien que me ve y necesita y está esperando una llamada, algún contrato, está esperando alguna oportunidad de Dios, tal vez está esperando algo del Señor. Hoy te digo en el nombre de Jesús, espera pacientemente y no te rindas, porque lo mejor viene para tu vida. ¿Sabe qué hace usted cuando dice esto? Jehová cumplirá su propósito en mí. Está diciendo, Señor, te doy las gracias, porque estoy seguro que aún con todos los problemas, lo que tú dijiste, eso será hecho. Y lo que hoy esperas, tal vez esperas una llamada de un trabajo, esperas un contrato, una licitación, esperas tal vez que alguien te llame, una conexión de esas divinas, eso se dará en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios está contigo, porque la gracia y el favor de Dios está contigo. ¿Sabe qué es lo que ocupa usted y necesita? Es la gracia de Dios. Necesita la gracia de Dios. No es tanto recurso, tanto dinero, tantas cosas, solo la gracia de Dios. Pero que tenga la seguridad en el corazón de que Jehová cumplirá su propósito en mí.
Dígalo en esta hora: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no desampara la obra de sus manos. Esta obra que somos cada uno de nosotros, esta obra que Dios ha hecho, tal vez en tu familia, ha empezado, que a veces pensamos que ahí la dejó tirado, la dejó a medias. Dice la Biblia, no la dejará. Filipenses 1:6, el que comenzó la obra, ese mismo la va a terminar. No dudes en tu corazón, porque el enemigo quiere que dudes, pero Dios quiere que creas. ¿Cuál de las dos vas a elegir en esta hora? Voy a terminar con esto, Salmo 57:2. La versión Dios habla hoy, dice la palabra. Salmo 57:2 dice: clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Voy a clamar al Dios Altísimo, dice la palabra de Dios, al Dios que en todo me ayuda. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que vives? ¿Qué es lo que te hace falta? Hoy te digo, Dios te ayuda en todo. ¿Por qué te afanas tanto y te preocupas? Déjale a Dios las cosas que no puedes hacer. Usted haga lo posible, ore a Dios, créale a Dios, bendiga el nombre de Dios, aún en medio de tu momento difícil. Pero deja que Dios haga lo imposible. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Dios hace la parte de Él. ¿Cuál es la parte de Él? Es la parte imposible. ¿Cuál es la parte tuya? Es tener fe. Jesús llegaba donde los ciegos y les decía: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo lograrlo? Eso era todo lo que Jesús quería, era ver fe en el corazón. Dios quiere ver fe en tu corazón en este momento. Dios no quiere verte llorando, no quiere verte triste por lo de tu familia, por la ruptura, por la enfermedad que pasas, por todas las situaciones que tal vez solo vos y Dios saben en lo más profundo de su corazón. Dios quiere en esta hora que te levantes en victoria, que te levantes en fe para que puedas ver que su propósito, ¿sabes qué? No ha terminado. El propósito de Dios sigue adelante, el propósito de Dios sigue en marcha. Y se va a cumplir todo aquello que soñaste, todo lo que le pediste al Señor, todo lo que Dios tiene para tu vida, todo se va a cumplir. Porque aún hasta las cosas malas se complementan. Hoy es un día para que le creas a Dios. No importa si llegas ahora y después de este mensaje tenés tu realidad. Llegas a tu casa, es la misma realidad de siempre. Llegas a tu trabajo, es la misma realidad. Tal vez estás pasando un tiempo complicado y tenés una realidad difícil. Todos tenemos realidades, pero nunca olvides que hay una verdad de Dios. Y es que Él te quiere bendecir, Él te va a bendecir, te va a prosperar, aunque ahora todo está al revés. Tal vez tu mundo está hecho pedazos y dices: eso es imposible. Tal vez dices: no creo, estás hablando, pero es una ilusión. Créele a Dios, porque Dios de la nada puede hacerlo todo. Quiero orar por ti. Si estás en Facebook, en YouTube, déjame tu nombre, déjame el apellido de tu familia. Vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Creo que no depende de nosotros, depende de Dios, depende de Él. Así que no importa lo que haya pasado, lo que hayas cometido, si depende de Dios, esperaremos en Dios. No depende de nosotros, ¿cierto? Vamos a depender de Dios y vamos a esperar en Dios, en que si el propósito es de Él, no es nuestro, es el propósito de Dios, no el tuyo, entonces vamos a esperar en Él. Vamos a esperar aquí los reportes, los mensajes, y vamos juntos a creerle a Dios en esta hora. Bueno, en nuestra plataforma de YouTube, en Facebook, le vamos a creer a Dios que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Y que todos los días, lo que nos pasa en el día a día, ¿cierto? No es casualidad. Que no vive lo que vives solo porque sí. Que no vive lo que vives solo porque fuiste tal vez el desafortunado que le tocó vivir la temporada difícil. Eso es un propósito de Dios. Y aunque ahora tus ojos no puedan ver con claridad lo que Dios tiene para ti, vas a esperar en el Señor. Espera en el Señor, porque Dios tiene lo mejor para sus hijos. Una herencia poderosa de parte de Dios es lo que te espera a ti en esta vida. Vamos a recibir entonces los mensajes YouTube y Facebook. Vamos a orar por todos ustedes. Le creemos a Dios que algo muy bueno, una llamada, una oportunidad, una buena noticia vas a recibir en estos días en el nombre de Jesús. Si usted lo cree y lo recibe de todo corazón, hoy vamos juntos a creerle a Dios que lo mejor no ha llegado para nosotros. Recuerde esto: lo mejor apenas para nuestra vida está por venir. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, y recuerde siempre, lo mejor de Dios viene para tu vida.